Reanudamos este paseo informativo por la Alameda. Estamos hablando con los periodistas Jesús Hinojosa, Ana Pérez Brián y Javier Recio. Y si hemos hablado de sanidad con el doctor César Ramírez, doctor y cirujano César Ramírez, pues ahora toca el turno de la vivienda. Que yo, Javier, yo creo que el problema, ¿no? El tema, la preocupación, ¿no? Y para hablar de ello, pues tenemos al presidente de los promotores y constructores de Andalucía, de FADECO, a Ignacio Peinado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo, porque también es otro asiduo en estos paseos por la Alameda. Totalmente, pues muchas gracias, un placer. Bueno, pues antes de empezar en estos segundos previos, pues le estamos diciendo, a ver, qué varita mágica tiene, ¿no?, para arreglar el tema del asunto de la vivienda, pero antes de entrar en esas soluciones, en esas posibles soluciones, si es que las hay, me gustaría saber, o sea, un panorama sobre las faltas reales de vivienda en Málaga, faltas de vivienda real en Andalucía, cuántas hay en carga, como les gusta decir, ¿no?, en los próximos años, y cuál es la situación real, y a partir de ahí ya empezamos a ver soluciones. Pues una situación, yo diría que un tanto dramática, sobre todo sin precedentes, porque no nos hemos enfrentado... Lo dices con esa tranquilidad que dices, que no... La tranquilidad de haberlo contado tantas veces que uno se acostumbra, pero eso no le resta gravedad al asunto social que esto implica, ¿no? Y digo que sin precedentes porque en España ha habido distintas crisis inmobiliarias, pero ninguna ha tenido este calado, o sobre todo este ángulo, que es una crisis de oferta. Lo que nos encontramos es ante un déficit de vivienda total, que el año que viene, por esta fecha, habremos alcanzado 1 millón de viviendas en España, ¿no? Eso se calcula que puede estar entre los 150 y 200.000 viviendas en Andalucía y entre 50 y 80.000 viviendas en la provincia de Málaga. Hacer frente a eso... Esas son las que faltan, las que faltarán. Que es el déficit, se cuenta, digamos, entre la diferencia de los nuevos hogares netos que se generan y las viviendas que se producen. Y digo los hogares netos porque ahí se están descontando pues quienes fallecen, se está teniendo en cuenta la población, pero hay algo muy importante. También hay una generación de hogares que no va acompañada de un crecimiento de la población, porque hoy, por ejemplo, lo que ocurre mucho es pues, que de una familia, cuando aparece el divorcio, se generan 2 hogares, dos necesidades de vivienda con la misma población. Aunque sean viviendas de menor tamaño, pero son parques de vivienda que tenemos que encontrar. Hoy precisamente hemos publicado que en el último año creció la población en Málaga en 14.000 personas, que entendemos que esas 14.000 tendrán que vivir también en algún sitio, ¿no? En un solo año, ¿no? Sí, sí, sí. Además que el crecimiento ha sido exponencial, por eso digo que nosotros tenemos un dato muy importante, y es que el año pasado Banco de España cifraba a nivel nacional las 600.000 viviendas de déficit. Que yo digo, oye, pero es una cifra que se ha quedado atrás, por eso hablaba de 1 millón de viviendas para el año que viene, porque el crecimiento es espectacular. En España, el 50% de toda la nueva generación de hogares se va a dar solamente en 5 provincias, y una de ellas va a ser Málaga. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué las administraciones, yo creo que va a ir por ahí, no han permitido que se construya más? ¿No han promovido más viviendas de VPO? Bueno, yo diría que fijaos que el déficit es de vivienda, y aquí es importante que hablemos siempre de la generación de oferta bruta, de oferta en general, ¿no? Y la vivienda protegida, renta libre, todo tipo. Todo tipo, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, no vamos a poder llegar a la solución. Pero luego es verdad que nosotros habíamos salido de una crisis muy importante, que había sido la del 2008, que había destruido prácticamente toda la industria de la promoción inmobiliaria, en la que los bancos habían salido también muy afectados, y digamos que volver a empezar en la industria fue lento. Sin embargo, hace ya casi 10 años que empezamos a notar que esa diferencia entre viviendas producidas y hogares iba a pasar factura, porque ya habíamos consumido la despensa, habíamos consumido la reserva de ese stock de vivienda tan grande que había traído la crisis. Sin embargo, no hemos conseguido que se pongan en marcha hasta ahora. ¿Por qué? Porque quizá era una enfermedad lenta en la que hace 10 años, hace 8 años, no se notaba. Y ese retraso en la emancipación de los jóvenes, esa, digamos, disminución de la natalidad, ese esfuerzo que las familias están destinando ahora para pagar una vivienda, pues hace 5 años apenas se notaba. Y ahora, sin embargo, pues digo que llegamos tarde porque los plazos de maduración, una casa no se hace un día para otro, y mucho menos hablaremos ahora de la materia prima, que es el suelo. Pues vaya panorama, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Estamos hablando, hay muchas cifras, pero a ver si la podemos concretar. Desde que se inicia, desde que se tiene la idea o se dispone del suelo para
para poder hacer una promoción hasta que la vivienda está entregada, ¿qué tiempo suele pasar? Pues al menos, si va con suerte, 10 años. Aquí es importante, digamos, diferenciar como dos etapas principales. Una es la que transforma el terreno, voy a usar la palabra urbanizable, aunque ya no es la nueva ley, pero el terreno urbanizable en suelo finalista, que es el terreno ya con bordillos, listo para poder edificarse, y la etapa de la edificación, que coge ese solar y lo transforma en una vivienda. Esas dos etapas son muy diferentes y es como, digamos, en la hostelería. Dice, oye, ahora mismo no tenemos vivienda, no tenemos esos bocadillos, dice, pero ¿y tenemos el pan? Pues no tenemos pan, ¿vale? Y la siguiente pregunta, ¿y tenemos el trigo? Pues trigo sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos hemos quedado a una industria totalmente cero en la etapa que va del trigo al pan, la que transforma del suelo rústico, por así decirlo, el que uno se asoma a la ventana y ve el terreno rústico, al suelo finalista. Y ahí media planeamiento, gestión y ejecución. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente es poner en carga un suelo que no es cualquier suelo, es un suelo que ya la ciudad decidió que ahí quería que fueran viviendas. Sin embargo, tenemos que hacer 3 aprobaciones en el primer instrumento de la Administración Pública, luego vamos a la reparcelación y volvemos a tener ese número de aprobaciones, y luego en el proyecto de urbanización otras 2 aprobaciones más de la Administración Pública. Y por todo ese camino, un trámite ambiental y sectorial que muchas veces suman más de 40 delegaciones o departamentos implicados. O sea, 40 informes sectoriales. ¿Necesita un suelo como mínimo? Casos, ¿no? Bueno, en muchos casos hay algunos que necesitan menos, pero digamos que el plazo que teóricamente podría alcanzarse en 48 meses, se acaba alcanzando la década de manera media y muchas veces... O sea, ¿usted cree que se puede hacer en 4 años y estamos yendo a 10 años? Sí. Entonces, ¿usted qué piensa cuando escuchamos a los políticos hablar de vivienda, la necesidad, que lo van a solucionar? Es para reírse, ¿no? Bueno, no creo que sea tanto, pero sí es verdad que creo que no se han sentado a trabajar con la suficiente ambición, quizá la suficiente profundidad, las medidas que requiere pues hacer una respuesta de 1 millón de viviendas en España, o en el caso de Andalucía, hacer una respuesta de más de 100.000 viviendas. Eso no se va a poder hacer con unas medidas tibias o al menos todavía no hemos visto... Ahora vamos a entrar en esas medidas, pero el otro día en la entrevista que publicamos el domingo pasado, ¿no?, en el periódico, alertaba de algo que los políticos no miran como para otro lado, ¿no? Y dice, puede llegar el día en el que haya que decirle a los ciudadanos que no hay vivienda. Sí. Entonces, ¿ese día qué cree que puede pasar? ¿O qué? Bueno, la verdad es que yo espero que eso se solucione. Creo que ahora la sociedad civil sí está haciendo ruido. Me gustaría también que, digamos, los ciudadanos pudieran no profundizar, pero entender que esto es un problema de oferta, que la única manera de arreglarlo es generando más oferta y el resto, digamos, de arengas, pues sí que están jugando con nosotros y que todavía estamos a tiempo. Pero quizá no solamente valga con que lo pidan los promotores, es muy importante que los ciudadanos lo... ¿Percibe interés por parte de la Administración de incluso sentarse con ustedes, ver pues, que la burocracia es un problema, que se necesita suelo finalista, o piensa que estamos en el corto plazo de se necesitan viviendas, uno promete 100.000, otro promete 1 millón, otro promete, bueno, da igual, prometer... No, y se pone el señuelo desde el punto de vista de la vivienda turística, como el gran culpable. ¿Percibe interés real y preocupación real por parte de la Administración para meterle mano a ese problema? Sí, yo creo que estamos sí. En el eslogan. Depende de la Administración, pero yo diría que, y al menos en el ámbito que me toca, ¿no?, como Fadeco Promotores, sí que puedo decir que tanto la mayoría de alcaldes como la Junta de Andalucía está totalmente volcada y están trabajando mucho en poder encontrar soluciones. Y ese trabajo existe. Lo que todavía no sabemos, porque tampoco hemos podido leer las medidas, si vamos a ser capaces de plasmarlo en un plan de acción que de verdad sea real y que de verdad nos ayude a paliar este déficit, nos vamos a quedar atrás. Yo creo que la pregunta que hay que hacerle es ¿cuántas viviendas esperáis hacer y cuántas viviendas estimáis que hacen falta? Y saber si se está cubriendo o no, porque es muy importante llevar esto a las matemáticas, llevar esto, como se dice, a los presupuestos, en este caso no de esfuerzo del gasto, sino de número de viviendas producidas. Pero ahí digo porque los espectadores no entiendan, incluso lo pueda entender yo. Vamos a ver, ¿qué es lo que impide que en la situación de emergencia que hay, ahora hablaremos, ¿no?, de por qué la Junta está reticente a esa solicitud que le hicieron los promotores de esa emergencia habitacional, ¿no? Ahora entraremos, pero, por ejemplo, un suelo, que podemos ver
paseando por Teatino, por el distrito Z o por donde sea, que ya se puede construir, ¿por qué hace falta toda esa tramitación? O sea, ¿por qué esa tramitación no se podría reducir a unos cuantos meses? O sea, ¿por qué hay que esperar 48 meses para poder empezar a construir en un suelo como el que estamos viendo, por ejemplo? A ver, tiene su sentido. Y yo diría que si los 48 meses fueran ciertos, ¿vale?, aunque parece mucho tiempo, no estaríamos en la situación que estamos. ¿Qué ocurre? Que esos 48 se convierten en mucho más, muchas veces por la inseguridad jurídica. Pero os cuento un poco de manera muy breve qué hay que hacer. Tenemos como 3 etapas. Una etapa que es la ordenación, el planeamiento, en la que se va a determinar los parámetros, ¿vale?, de ese terreno. Tanto la edificabilidad, las alturas, la zonificación. Viene estipulado en el plan general, ¿no? Bueno, No, depende no necesariamente. no necesariamente, ¿vale? Digamos, podría contar con una mancha en la que se dice que ese suelo debe ser urbanizado, pero se hace primero ese trabajo. Luego va a venir la reparcelación, en la que se van a repartir también entre los propietarios los deberes y cargas, los aprovechamientos que va a poder tener y las cargas que tienes que asumir. Y luego, en la parte del proyecto de urbanización, es como si dijéramos el libro de instrucciones de cómo se va a ejecutar esas infraestructuras públicas. Y digo que son infraestructuras públicas porque aunque las pague y las promueva el promotor, lo que estamos hablando son de las calles, las aceras, las plazas, las zonas verdes y también las parcelas de equipamiento que luego darán lugar, centros de salud, colegios, además de las viviendas. Bueno, pues en todo ese tracto, que ya es enorme, aparecen un montón de informes, como decía, sectoriales. Y entonces aquí se entiende que todo ello funcionará cuando se haya sumado el interés particular de cada uno. Y entonces dice, oye, pues aquí a mí no me interesa que vaya por ahí un vial porque afecta a tal cosa. Pero es que esa es contradictoria a lo mejor con lo sectorial. Y para cuando eso se resuelve, todo queda pues a 8 o 10 años. Pero es que además ocurre una cosa en España que es la acción pública. La acción pública bien entendida, yo creo que tenía una vocación correcta, pero quiere decir que cualquier ciudadano, sin necesidad de demostrar su interés, puede arrogarse la capacidad de impugnar ese planeamiento. Que se lo pregunten en las torres de Repsol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero otros tantos, ¿no? Eso, por ejemplo, todavía está en juego, sin embargo, hemos visto anularse un montón de planeamientos, de planes generales. Muchas veces, yo diría, con intenciones un poco espurias. Nos encontramos, y lo quiero decir así, pues un bandolero que hace esa impugnación y lo que pretende es sacar provecho de la situación, sabiendo que muchas veces en este sector hay menos tiempo que dinero. Y sabiendo que está llevando un planeamiento a que tarde más de una década. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que deben de acabarse con ella a través de la modificación de la ley del suelo. Luego a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, un fallo, un error que haya habido en ese trámite no expira nunca el riesgo de que sea nulo. Nosotros hemos visto pues, que, oye, pues hasta los delitos, ¿no?, por así decirlo, pasado un plazo, Prescriben, claro. prescriben. Sin embargo, digamos, en el derecho público, la nulidad de un planeamiento a día de hoy no tiene esa ventaja. Y aunque haya pasado mucho tiempo, volvería a la casilla de salida. Yo me gustaría, Ignacio, que concretaras un poco, hablabas en la entrevista que te hacíamos de un urbanismo de emergencia, ¿no?, que es lo que haría falta ahora mismo para intentar solucionar esto a corto plazo, porque se están dando muchos titulares de planes de choque de vivienda, de tal, pero siempre estamos hablando de proyectos que como mínimo van a tardar 2 o 3 años incluso en empezar a construirse, ¿no? Ese urbanismo de emergencia que reclamáis, ¿en qué se podría basar o en qué podría consistir? Pues eso tiene 2 medidas principales. Una es que de una manera transitoria, durante un tiempo, se pueda buscar un procedimiento diferente al ordinario, que es el que nos ha traído hasta aquí, para poder acelerar en un único trámite todo ese procedimiento que hemos hablado. De manera que vamos a poder coger suelos que estarían listos dentro de 6, 7 u 8 años y traerlos a dentro de 2 años. Pero es que si hiciéramos la suma de todas esas viviendas que acumularíamos, todavía no serían suficientes para combatir el déficit. Y por eso la segunda medida es, una vez hemos conseguido recortar el tiempo, para poder alcanzar ese número de viviendas necesarias, hay que hacer más viviendas en cada ámbito. ¿Qué proponemos aquí? Pues que se aumente un 30% la edificabilidad de cada nuevo ámbito y que ese 30% adicional de edificabilidad sea todo en vivienda protegida. De manera que el efecto sería, primero... Cuando hablamos de vivienda protegida, estamos hablando de VPO, o sea, no solo de vivienda social, digo por aclararnos, sino cualquier tipo de vivienda pública, ¿no? Cualquier tipo de vivienda
no vivienda pública, vivienda de protección, que aquí en Andalucía pues hay 3 regímenes principales, ¿no? Que sería el especial, el general y el limitado. ¿Eso qué implica? Eso implica que al ser esa edificabilidad vivienda protegida no se puede especular con el precio, porque ese precio siempre va a ser el máximo de referencia que determine la Administración. Y se conseguiría, por un lado, adelantar mucha vivienda, generar mucha más vivienda y viabilizar más cada uno de esos desarrollos o de esas grandes infraestructuras que hay que llevar a cabo. Y aquí la pregunta que nos hacemos es si eso además no requiere esfuerzo presupuestario, porque a la Administración le cuesta cero, y todo el mundo gana, ¿por qué no se hace? Incluso la Administración ganaría también. Por supuesto, la Administración, recordemos, nosotros no sabemos, es una buena pregunta. Pero seguro que lo intuye. Bueno, la respuesta es que no está contemplada la ley. Pero bueno, yo quizás por ser ingeniero soy muy pragmático, pero si no está contemplada la ley, de eso va la modificación de las leyes. Claro, Estamos hartos de ver en el día a día. Eso nunca se ha hecho. Esto nunca se ha hecho. Algún día habrá que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo que los ciudadanos tenemos además el derecho a innovar. No solamente vale con copiar lo que se ha hecho, ¿no? Del decreto ley, para caso, eso sí que sería objeto de decreto ley que se debe hacer, no como se hace en España. No, cuando hay casos de extrema necesidad y de urgencia, y eso en materia fácilmente de un decreto ley, que después se tiene que convalidar. Hacíamos también hace poco en el periódico un estudio, requiriendo un poco a ver cómo estaban los suelos, investigando y tal, y hablábamos de unas 4.000 viviendas, o sea, hay suelo ahora mismo listo para unas 4.000 viviendas en Málaga, y a partir de ahí creo que la nada, es decir, estamos hablando de desarrollos que estarían partiendo desde ese inicio, ¿no?, de que ahora mismo se ve a 8 años vista, ¿no? Es decir, zona, de forma general, Jesús. Bueno, ahí básicamente lo que se está haciendo ahora mismo de Cortijo Merino y Distrito Z es lo más inmediato, ¿no? Es la parte un poco que serían entre eso y algún desarrollo más serían unas 2.000 viviendas, otras 2.000 más que, bueno, se podrían construir en algunos sectores que están próximos a urbanizarse, pero a partir de ahí, es decir, es verdad que hay suelo en el plan general para hacer muchísimas viviendas todavía, no sé si salían en torno a unas 27.000, pero claro, el tema es que son desarrollos condicionados por temas de arroyos, por temas, o sea, que todavía se ve muy largo el momento de llegar a urbanizar ese suelo, ¿no? Entonces, la verdad que la realidad pinta súper cruda, es decir, cuando te pones a pensarlo es que 4.000 viviendas es que es nada, ¿no? Eso lo consumimos, vamos, rápido, ¿no? Por las cifras que está dando de déficit. Totalmente de acuerdo. Yo creo que siendo, digamos, muy rigurosos en las matemáticas dirán que son más, porque sumarán un montón de solaritos pequeños que no son de interés de nadie promoverlo. Hay algún ámbito nuevo, ¿no?, como ahora puede ser la térmica, el pato, la zona de Churriana, el Pizarrillo, pero es que están tan lejos de las 50.000 viviendas que hay que encarar que efectivamente sabe a nada, ¿no? Y no hay otra solución. Esto va de matemáticas. Necesitamos esas 50.000 viviendas, nos podemos poner un plazo de 5 años, tenemos que adelantar suelo y construir más. Y, insisto, ¿quién pierde aquí? ¿Quién es el damnificado? ¿Por qué no se hace? Yo creo que esa es la pregunta que también desde los medios de comunicación tenéis que ayudarnos a hacer. ¿Y ustedes como colectivo sienten la presión? A ver, nosotros sentimos la preocupación. Y el sector ¿Y se promotor, sienten presionados? Por la sociedad. Sí, o demonizados. Nosotros hacemos todo lo que esa podemos. Pregunta en el sentido de decir, es que muchos pueden estar escuchándote diciendo, sí, pero es que ellos ganan mucho dinero. Ellos lo que quieren es ganar, claro. Lo que quieren es ganar dinero. Bueno, ganar dinero es absolutamente lícito, claro. Hombre, pues bueno, pues vamos a ver, por supuesto. Las empresas tienen que ser rentables porque si no desaparecen, pero hay que tener en cuenta que este es un sector que ahora mismo es un sector fuerte, solvente, que está preparado y preocupado por hacer todas estas viviendas. Y que la única manera de poder paliar ese déficit es hacerlo con la iniciativa privada para hacer muchas más viviendas. Lo que nosotros tenemos es una gran imposibilidad de poder conseguir más materia prima, por los elementos que hemos contado, que no solamente son eso, es que luego tampoco hay financiación, por ejemplo, para la primera etapa, para la transformación urbanística. Urbanización, ¿no? Pues vosotros pensáis una urbanización que tiene un presupuesto de 70 millones de euros solo de obra, eso quiere decir que es una inversión de unos 150 millones y que no hay financiación. Las compañías promotoras más grandes del país a lo mejor tienen 300 o 400 millones de euros en caja. Eso quiere decir que una compañía sería capaz de hacer 2 o 3 proyectos en toda España. Fijaos una cosa, lo importante que es entender el binomio, digamos, de la rentabilidad, que es el coste-tiempo. Porque cuando uno hace una inversión, y yo sé que lo hacía, espera un margen, dice, oye, he ganado 10 en 10 años, eso es el equivalente a ganar 5 en 5 años.
¿Eso a dónde nos lleva? Que si fuéramos capaces de reducir el tiempo de todo ese trámite, la rentabilidad que exigen las empresas, siendo la misma, hace que el coste de ese desarrollo sea mucho menor y por lo tanto el coste del suelo también va a ser más bajo. Por otro lado, la financiación es importantísima porque también la rentabilidad de las empresas viene en función del esfuerzo del capital que apuesta. Ahora mismo es el 100% de todo el desarrollo. Sin embargo, si pudiéramos contar con el 50% de la financiación, exigiéndole la misma rentabilidad a tu capital, sería la mitad de margen. Por lo tanto, consiguiendo reducir los plazos y que también venga la financiación, el ahorro en el coste de ese suelo va a ser altísimo. Y algo muy importante también, eso generaría mucha estabilidad, quitaría mucha incertidumbre a la industria. Y eso va a hacer que también los tipos a los que nos prestaran o a los que se les exige rendimiento bajaran. Y vamos a entrar un poco de abajo hacia arriba, desde, digamos, la vivienda protegida hasta la renta libre. ¿Por qué se ha construido tan poco, lo decía Javier antes al principio, por qué se ha construido tan poca VPO? Bueno, yo diría, por ejemplo, en el caso de Málaga, es que se ha construido casi todos los solares que hay. Nosotros hemos tenido hasta hace un año, digamos, un problema de viabilidad para que se pueda construir vivienda protegida. Los llamados módulos, ¿no? Que el módulo era los precios de referencia, ¿no? Entonces eso, hace un año, en el Decreto de Andalucía Simplifica, se corrigieron, aunque todavía arrastramos, digamos, una discriminación geográfica, dependiendo de los territorios, y todavía no hemos dado el pasito de que ese efecto llegue al alquiler. Cuando esa viabilidad se ha dado, ¿qué ha ocurrido? Que se han consumido el 100% de los suelos de vivienda protegida. Tanto es así que en Málaga los siguientes proyectos de viviendas protegidas, que son los 6 lotes que sacó el Ayuntamiento de Málaga, se han adjudicado ya. Y sin embargo, ninguno de esos dos sectores está urbanizado. Todavía no son solares. Es decir, ya estamos desarrollando viviendas sobre suelos que todavía no son finalistas. ¿Qué hace falta para hacer más vivienda protegida? Que exista el solar de vivienda protegida. Insisto, materia prima. La etapa que va del trigo al pan es la que hay que concentrar mucho de los esfuerzos. Pero en teoría, con el cambio legislativo que hubo, un 30%, ¿no?, tenía que dirigirse a vivienda de protección. Sí, el problema es que no te obligaban a hacerlo en un determinado plazo de tiempo. Y eso es lo que ese poco se le hace a los promotores, ¿no? No, pero ahí, permitidme, los sectores que llevan el 30% de VPO, muchos de ellos todavía no se han conseguido terminar. Nosotros, Lagarde Olivero. Claro, es que son planeamientos de vivienda protegida. De hace 20 años. En Campanilla hay algunos sectores con más del 50% de vivienda protegida, pero es que todavía no son solares. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Es una responsabilidad de, yo diría que de la administración, porque no tenemos la herramienta suficiente para que la industria pueda avanzar en esa ejecución. O sea, porque no le ha interesado a la industria, digámoslo también más claro a la gente. No, a la industria le interesa porque... porque tenía poca rentabilidad. Ya, pero es que la industria, para poder sacar un suelo finalista, tiene que sacar a la vez todo el suelo de VPO. Es que la urbanización es conjunta. Otra cosa es la edificación. Lo que estamos diciendo es no existen solares, ni libres ni protegidas. ¿Qué se le hace a la industria? ¿No? Nosotros vamos a sacar todo el ámbito, como el Distrito Z. Y en Distrito Z hay 2.000 viviendas libres y 1.000 protegidas. Y luego vendrá la etapa de construir las viviendas. Pero el suelo va de la mano. ¿Qué ha ocurrido? Que todavía no hay ámbitos, no hay sectores lo suficientemente maduros para que se puedan poner en carga ese 30% de VPO. Y ojo, tampoco el otro 70% de vivienda libre. El 30 es un estándar que traía la LOGUA, que todavía tenemos suelos que no han madurado y desde hace un año, un poquito más, la nueva ley de vivienda del Gobierno ya lo sitúa en el 40%. A lo que comentaba Javier, hay sectores de la ciudad, por ejemplo, la Vega de Campanilla, hay previstas más de 4.000 VPO en esos desarrollos y no se hacen porque la Junta de Andalucía, en este caso, no ha cometido el encauzamiento del río Campanilla, que es una obra que, además de proteger frente a inundaciones, como hemos visto recientemente a la población, facilitarían que se pudieran desarrollar esos suelos. Y en este caso incluso han sido los promotores del sector los que están haciendo un anteproyecto que debería hacer la Junta para encauzar el río. O sea, que al final estamos viendo que muchas veces lo que ha comentado también Ignacio, la Administración no ha sido lo suficientemente responsable en los últimos años de establecer la vivienda como una prioridad, no solo a la hora de conceder ayudas o de tal, sino también de facilitar que determinados desarrollos, que estamos hablando de desarrollos que llevan previsto años en el plan general y ahora están saltando, digamos, como decimos, están empezando a desarrollarse porque la necesidad ya es perentoria, ya es que no hay sitio ya para un planteamiento que hago también a todos, es decir, ¿no crees que la clase media, ¿no?,
en un sentido amplio, queda fuera del margen. Es decir, la vivienda de renta libre, en Málaga sobre todo, tienen un precio que todos sabemos que ha crecido mucho, y la de VPO, por una cuestión de renta, a lo mejor se le quedan en algunos casos por debajo, o sea, no pueden acceder, y entonces hay una clase media que no tiene producto, es decir, pues, utilizando el argot, 100%. ¿no? Es decir, que no puede acceder a una de renta libre, pero es que tampoco la legislación le deja acceder a una de VPO. Entonces, eso, ¿qué haría falta hacer para solucionarlo? A ver, la solución a medio largo, y voy a insistir en eso, es la generación de oferta bruta. No, de oferta bruta, vivienda libre y vivienda VPO. Porque el precio, la subida de precio que tiene Málaga es una consecuencia. Por eso hay otros territorios como Jaén en el que no ha ocurrido. Es una consecuencia de la escasez. Oye, yo quiero mucho a Jaén, pero es que claro, es normal, ¿no? Es decir, que subo aquí y en Jaén no, ¿no? Efectivamente, por la pero demanda, ¿no? Sí, pero si esa demanda va acompañada de la generación de oferta, no tendría por qué notarse. Es que van a venir muchas Claro, personas a viene mucha vivir a gente, Málaga, pero se construye fenomenal, mucho. pero si tenemos todos esos espacios, pues no se habría notado. Y por lo tanto, pasa por ahí. Más generación de oferta hará que los precios de todo el mercado, de todos los segmentos, se estabilicen. Y esa será la única fórmula. Todo lo demás, bueno, pues serán parches que a corto Y plazo... la previsión es al alza, ¿no? La previsión es al alza. Precios más caros todavía de Y vivienda. la situación es lo que nosotros denominamos la Gran Málaga. Es igual, el propio alcalde, una entrevista que tú le hiciste, pues yo creo que consciente del problema que hay en Málaga, de que no va a haber... Lo de Villanueva del Rosario. Sí, que dice que no podemos ir a vivir acá. Anecdótico, que no podíamos ir acá o a Villanueva del Rosario. Pero- En el cinturón Sí, haz la pregunta porque vamos a hacer una pausa. que rodea a Málaga, ¿se está dando el mismo problema? Pues no conteste, que Hágalo vamos a ir después. a la publicidad y volvemos en unos segundos. Me la has puesto ahí el balón, sí me lo has puesto esta vez ahí. Volvemos enseguida. Bueno, pues Javier Recio, con el que estamos hablando junto con Ana Pérez Brián y Jesús Hinojosa, le había invitado, o sea, le había preguntado a nuestro invitado, al presidente de FADECO, de los promotores y constructores de Andalucía, Ignacio Peinado, le habías hecho la pregunta de la Gran Málaga, ¿no? De si el problema que ocurre en Málaga capital también se extiende al resto, digamos, a esa área metropolitana, pues que conforman Torremolinos, Los Laurines, Cártama, Pizarra, todos esos municipios. Sí, bueno, nosotros estamos preparando un ranking que lo compartiremos pronto, pero la respuesta es que sí. Bueno, nos lo da En los primero a nosotros, ¿no? Para que lo podamos aquí en la Alameda, aquí o en el periódico, aquí en 101. Lo trabajaremos juntos, pero la respuesta es que sí, ¿no? Por ejemplo, un Rincón de la Victoria, un Torremolinos sufre la misma presión de déficit por esa variación entre la oferta y los números de hogares nuevos. Es verdad que cuando nos vamos alejando y las infraestructuras de la movilidad pues van siendo menos ágiles, pues baja la presión, pero también baja el apetito y la idoneidad de poder estar viviendo en ese área metropolitana ya extensa, si me habláis de un Álora, de un Pizarra, ¿no? De un Casa Bermeja y la capital. Lo que sí es cierto, que yo creo que quizá era la intención del alcalde, que está haciendo un gran esfuerzo, es que reflexionemos que en todos esos nuevos barrios que se están haciendo, no pensemos en un Teatino, pensemos en un Distrito Z, la calidad de vida que se puede encontrar creo que es mucho mejor a veces que la del centro. Cuando uno piensa en dotaciones, en equipamiento, en zonas verdes, pues esos barrios están bastante mejor preparados. Quizá una familia, la necesidad de vivir al lado de la catedral es poca. No sé cuánta gente va a misa a la catedral, pero diría que son pocos. Sin embargo, en esos barrios sí que van a tener cerca colegios, parques, ambulatorio, una movilidad buena. Y luego al final, la mayoría de malagueños tampoco es que estén trabajando en calle Lario. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es en crear que esos nuevos barrios sean unos barrios buenos, unos barrios sostenibles y unos barrios preparados para las necesidades de los hogares de hoy. Y, por ejemplo, ¿Teatino es un ejemplo de buena planificación o tiene sus errores también? Bueno, claro, tiene sus errores y tenemos que tener una cosa muy importante en cuenta, y es que el plazo que hay desde que se termina la ejecución de un barrio, desde que se programó, desde que se es más de planifica una hasta que una década, ¿no? realidad, Y eso ocurre, por ejemplo, incluso en los propios parámetros de las edificaciones, de los tamaños, de la densidad, de los aparcamientos que se exigen, ¿no? Esa flexibilidad que no tiene el urbanismo para adaptarse. Pero sin lugar a dudas, creo que es más cómodo vivir en un Teatino que en el centro de la ciudad. Pero si perdona Jesús, ahora, si hubiera que planificar de nuevo Teatinos,
Digo, desde fuera pues se ven grandes avenidas, no grandes espacios, no, aparentemente. ¿Hay algo que habría que mejorar? Bueno, yo creo que Teatino obedece a un urbanismo inteligente, pero de hace más de 30 años, cuando Urbis empieza a desarrollar con Banesto aquellos terrenos, ¿no? Pero creo que se puede usar de ejemplo de que el malagueño, sin tener que hacer imaginaciones, pueda comparar los distintos barrios que tiene ahora mismo la Quizá capital. no poner terrazas y bares, ¿no?, debajo de la primera planta, ¿no? Que eso es el gran problema, ¿no?, de estos barrios, ¿no?, Sí. al final, ¿no? Eso pasa como con las pistas de pádel, ¿no? En la promoción todo el mundo la quiere tener, pero no Pero no la justo quiere al lado de debajo su de su Yo casa. eso ventana. nunca lo he entendido. O sea, yo cada vez que Claro. veo una pista de pádel, miro la terraza que hay enfrente y digo, vamos, esta gente, o sea, ¿cómo se puede desde las 9 de la mañana un sábado, un domingo, ¿no? Venga... Sí, pero después todo el mundo quiere jugar al pádel. Sí, pero no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso ahí el mercado lo regula. Yo creo que en la oferta, la demanda, en los precios, ¿no?, de cada una de esas viviendas, pues eso va descontado. O sea que... Si Va a descontar la falta de siesta. La falta de siesta. A ver, Jesús. Lo que le quería preguntar a Ignacio, al hilo de lo que ha comentado de los barrios, hay mucha gente que piensa que a lo mejor por alejarse del centro, donde es verdad que estamos viendo precios desorbitados, ¿no?, de promociones ya por encima de viviendas por encima del 1.000.000 de euros fácilmente en algunos casos, se piensa la gente que por irse a un Churriana, a un Campanilla y tal, va a encontrar viviendas más económicas. Resulta que no, resulta que es que viviendas en Churriana que se están construyendo ahora se están vendiendo del orden de 400, 500.000 euros. Entonces se genera eso, una sensación como de frustración, de decir, aquí tampoco voy a encontrar, y esto estamos hablando ya de un núcleo urbano, de una población que está casi más cerca de Laurín que de Málaga. Entonces genera esa sensación, ¿no crees que hay una cierta sensación de frustración en la gente y que esto no se va a acabar por mucho VPO que se construya ni por muchas, ¿sabes? Evidentemente lo que tú dices va a ayudar muchísimo que haya una mayor oferta para dar respuesta a la demanda, pero ¿cómo se frena o cómo es esa sensación? No sé si me explico, de que es que ya te vale La eso, sensación cualquier son cosa la- mínimo 300.000 euros, lo más La mínimo, lo más sensación pequeño. solamente se frenará cuando sea una realidad. Pero yo quiero seguir insistiendo en que la solución sí está. Es matemática. Está en generar la misma oferta que la demanda que se tiene. Y cuando eso ocurra, pues el mercado se acomodará. Lo que pasa es que estamos tan lejos que no lo va a poder encontrar. Es imposible, porque además esta situación es verdad que más concreto de algunos territorios la tenemos a nivel Málaga, a nivel Andalucía y a nivel España. Como digo, tienes que alejarte mucho, irnos a pueblos de interior para que esto no ocurra. Y entonces ya la demanda doméstica no puede casarla, porque uno trabaja donde trabaja y hace su vida doméstica donde la tiene. Yo tengo una pregunta al hilo de lo que tú comentabas antes también de la clase media, que bueno, que en realidad tiene varias aristas, ¿no? Punto uno, si sinceramente cree que se está creando una Málaga de dos velocidades en cuanto a la adquisición y a las posibilidades de adquirir una vivienda, en el sentido de, pues vemos por ejemplo las torres de la zona de la térmica, las torres Picasso, que son, no sé, que comentamos, o los pisos nuevos de calle Santa María, son excepciones, pero tampoco ya es una cosa tan extraña, Ya lo damos ¿no? por normal. Claro, ya es como, bueno, venga, un ático por 3 millones de euros, por 4, por 5. Ese tema de dos velocidades. ¿Y si hay una parte del debate que está afectado por el tema del turismo y de las viviendas turísticas? Si no cree que se corre el riesgo de que el debate, bueno, pues no sea todo lo franco que tendría que ser, porque está un poco envenenado por el tema de la vivienda turística. Déjame que añada algo más a la pregunta que hace Ana, porque da la sensación de que esa causa de la falta de materia prima, de suelo, el debate público lo ha enfocado lo que dice Ana, a que la culpa la tiene la vivienda turística Ya o la tenemos el chivo vivienda vacía, expiatorio. ¿no? Entonces, Sí. no se puede tener un debate realmente donde se aborde la realidad de lo que ocurre, si le preocupa. Yo creo que ese es un debate que es fácil. Es fácil de hacer, es recurrir a la ideología, porque saca un eslogan fácil, un eslogan corto y además que se retuitee muy bien, ¿no? Pero está alejadísimo del origen del problema. Hemos visto una de las medidas que presentaba el Gobierno que decía, oye, prohibir, o si no es prohibir, por una tasa, ¿no?, del 100%, por ejemplo, a los compradores no residentes, no comunitarios. Pero es que eso es anecdótico y ocurren dos cosas. Por ejemplo, en Málaga capital, no residentes y no comunitarios no llegarán a las 300 compras en un año. Es ridículo. ¿Cómo se puede apuntar a un colectivo a fomentar esa xenofobia inmobiliaria que no llega a 300 viviendas? Que serán muy bonitas, llamarán mucho la atención, pero no son ni 300.
Por lo tanto, hay que cuidar y hay que saber de la sociedad algo muy importante. El impacto del turismo residencial en términos de PIB supera los 6.000 millones de euros en España. Emplea más de 100.000 personas. Y hablemos de una cosa importante, la recaudación. Claro. Debido al turismo residencial, en España en el año 2022 se recaudaron más de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros es el equivalente a hacer 20.000 viviendas de VPO o fomentar, replicando los programas de Next Generation, 60.000 viviendas protegidas en España. Pero esa es la gran hipocresía que tienen los gobernantes. Pero- Por un lado, pero, estoy claro. criticando, pero después estoy poniendo la mano. Pero el problema es que ese discurso está calando. Sí, ahí yo me temo que eso ya excede un poquito, ¿no?, la esfera que podemos hacer desde el sector. Tenemos que contar las cosas. Cada vez que un extranjero compra una vivienda de 1 millón de euros, la recaudación total de las distintas administraciones son 250.000 euros. Otra cosa distinta es si eso se está empleando en hacer más vivienda o no, si eso se está empleando en ayuda de acceso a la vivienda o no, pero no me cabe duda que si no se hace en eso se hará en otra cosa buena. Estará en la sanidad o estará en la educación. Y ojo con renunciar a los 3.000 millones de euros del turismo residencial, porque entonces creo que lo pasaríamos muy mal. E insisto, en toda Andalucía los no residentes, no comunitarios no llegan a las 5.000 viviendas. Y estamos hablando de que el déficit al que se enfrenta Andalucía hoy alcanza casi las 100.000 viviendas. Y el año que viene habremos superado las 150.000. Por lo tanto, ahí no está el problema. Vuelvo a ir al foco de atención, que es más materia prima y donde podemos llegar a la verdadera revolución de la vivienda, que será haciendo más vivienda, más ágil y más asequible. Pero según los datos que maneja, el problema al que nos enfrentamos en cuestión de viviendas que son necesarias va a ser exponencial. Totalmente. No va a ser gradual. Ese dato O sea, es decir, que nos viene todavía lo peor. del INE, por supuesto que sí. Y lo decía antes, es que el 50%, por eso digo que hay que hablar de territorio, el 50% de todos los nuevos hogares de España se van a concentrar en 5 provincias, y una de ellas es Málaga. ¿No crees que a lo mejor lo que se ha anunciado al hilo de lo que estás comentando de incluir determinados proyectos en una unidad aceleradora, ¿no?, que queda como un gran titular, pero todavía yo por lo menos no sé exactamente si al final eso se mide de alguna manera en qué se basa o qué resultado o cómo se acelera? Informe de medio ambiente que yo veo que al final al funcionario de Turdes es que tarda por trabajo, por determinadas cuestiones, tarda 2 años en hacer un papel. Entonces, al final, ¿eso va a servir para algo, todo lo que se está anunciando de esas medidas de unidades de aceleración? Y sobre todo lo que también se ha comentado por parte del presidente de la Junta de Andalucía, de que bueno, determinados suelos de oficina o para hoteles se pueden hacer ahora viviendas. Es que al final los suelos de oficina, hoteles, sí nos los rifan, ¿no? Vamos, se rifan, ¿no? Vamos, o sea que... A ver, yo diría aquí 2 cosas. Una, que todavía no conocemos el texto que ha preparado la Junta de Andalucía. Del decreto, ¿no? Del decreto al que se refería el presidente de la Junta de Andalucía, pero de lo que hemos podido oírle, yo sí que diría que al menos está en la dirección correcta, que es la de más generación de oferta. No hemos entendido ningún precepto que sea contrario, como sí se ha visto en algunas otras iniciativas de otras administraciones. Sin embargo, la duda es si serán suficientes. Bueno, evaluando lo que me dice, ¿sirve la oficina aceleradora? Seguro que sí. Ahí lo que vamos a hacer es poder, digamos, proponer una serie de proyectos que por el impacto social que tengan, pues vengan a agilizarse, perdiendo la prelación del orden de llegada y pueda, digamos, coordinarse desde la propia administración todos esos informes sectoriales para que eso avance. Y eso, unido a otras medidas, va a hacer que el sistema de producción de materia prima y por tanto de vivienda sea más eficiente. Y por tanto, que en el futuro no se creen esa enorme diferencia o ese enorme déficit. Y creo que va a ser bueno a futuro. Pero también tenemos que enfrentar el problema que tenemos hoy, que son las 50.000 viviendas de Málaga o las 100.000 viviendas de Andalucía. Y para eso me temo que no llegará a tiempo. Otra de las medidas que va a funcionar en otros territorios es efectivamente decir, oye, ese solar abandonado, que vemos siempre como un aparcamiento clandestino, que lleva sin uso 10 o 15 años, que se va a convertir a vivienda protegida para los ciudadanos. Es una medida positiva, muy positiva, y nosotros la hemos reclamado. Ahora, si me preguntas si en Málaga capital hay muchos solares que sean hoteleros o muchos solares que sean de oficina y que además de estar vacantes tengan un precio equiparable a la VPO para que el promotor lo pueda poner, pues me temo que no. No funcionará en Málaga de una manera masiva, seguro que alguno encontramos, pero quizás sí en otros territorios. ¿Cuál es mi preocupación? Que todas las medidas descansen en el suelo urbano, porque suelo urbano no hay tanto. La medida de poder hacer un 20% más de vivienda en algunos territorios puede que venga bien,
pero en todos aquellos que tengan ese suelo urbano. ¿Cómo estamos en Málaga? Sin materia prima. Y o se hace una medida, una iniciativa de verdadero impacto y, como digo siempre, transitoria para poder generar toda esa bolsa de suelo de una manera muy rápida, o me temo que las cuentas son las que veíamos. Usted está hablando de utilizar suelos no urbanizables. No, nosotros estamos hablando siempre, y esto es muy importante, de los suelos que ya dice el plan que van para vivienda. Lo que estamos diciendo es que no tardemos 10 años. Tanto. Que de la misma manera que se han hecho situaciones extraordinarias ante crisis sanitaria o ante la lucha contra la sequía, que creo que ha llevado de una manera ejemplar la Junta de Andalucía. Por ejemplo, usted lo que es la declaración responsable lo ve. O Claro. sea, La declaración responsable es una figura que desde... perdone, y para unirlo también, los silencios, o sea, poner una fecha más corta para los silencios de la administración, positivo, que sea siempre, eso podría ayudar a agilizar. Por lo que yo escuchándolo, lo que me da la sensación que esto es un gran problema de burocracia. Sí, por supuesto que llama la atención, ¿no? Que se tarde 5, 6, incluso 8 veces más en gestionar el trámite administrativo de un suelo que luego en construirlo, ¿no? Eso no ¿Y tiene eso a qué se sentido. debe? A la burocracia. Ha dicho antes una frase, dice que todavía no conocemos bien el texto, ¿no? Eso significa que en la elaboración de ese decreto no ha habido mucha comunicación junto a promotores. No, la comunicación, es decir, que ha sido totalmente intensa, permanente. Nosotros hemos presentado alegaciones en el mes de septiembre, después de un análisis arduo durante todo el verano del texto. Le hemos hecho llegar a la Junta de Andalucía y le hemos explicado cada una de las alegaciones y nos han atendido de la mejor manera. Sí es verdad que se han reservado el contenido final de esas medidas y tendremos que esperar a leerlas para saber si nos han tenido en cuenta. Y después, Resulta un poco, en esa misma perdón, Ana, frase... pero es que resulta un poco extraño, ¿no? Porque otra cosa es que la Administración tenga el derecho a decidir lo que tenga que decidir y en función de los intereses generales, todo lo que sabemos, ¿no? Pero, hombre, no sé, en una situación tan de emergencia como esta, lo normal sería decir, oye, tenemos planteado esto, oye, ¿a vosotros qué os parece, no? Simplemente por agilizar luego soluciones, ¿no? Fijaos, a falta de por ver el texto, por parte del sector promotor, nada que reclamar a la Junta de Andalucía en el sentido del trabajo que se ha tenido. Porque insisto que ha sido muy intenso, con reuniones, si no han sido semanales, pues cada 15 días, en la que se han debatido punto a punto todas las alegaciones que Fadeco ha tramitado, y es verdad que lo que no tenemos todavía es la respuesta si sí o si no. Tenemos que esperar a verlo, pero el trabajo ha sido muy intenso y codo a codo. Y después, también en la misma respuesta que decía la frase a la que ha hecho referencia Manuel, decía, no como otras administraciones, ¿se refiere al Gobierno y a su ley de vivienda? Bueno, son distintas administraciones, pero yo creo que sí, por ejemplo... ¿Cree que el Gobierno está preocupado, concernido del problema de la vivienda, bueno, en función de la legislación que aplica o...? Pues yo creo que el Ministerio de ideología. Vivienda sí que está preocupado por el asunto y me llama la atención, porque creo que lo conocen, que las medidas, muchas de ellas, vayan desencaminadas. Y luego otras que creo que también, como decía antes, ¿no? La de la prohibición o la de la expulsión de los no residentes no comunitarios, que saben que no pesa ni el 2% de las compraventas en España. Sin embargo, lo que hacen es tratar de sacar ese eslogan para jugar un poco con la sociedad, ¿no? Yo creo que el político está preocupado, pero es como ese padre, ¿verdad?, con sus niños, que por encima de todo quiere que su niño le dé muchos besos, que le diga que la quiere más que a mamá y, a ser posible, que no le dé ninguna rabieta ni le monte ningún numerito. Y entonces ese niño que le pide un helado por la tarde al padre, que ya le compró uno por la mañana, y le dice que no, que mejor se coma una manzana, una pieza de fruta. Pero si le dice que no, y que si no se tira al suelo y le monta una rabieta, el padre le compra el nuevo helado. Y quizá para salvar la conciencia le dice que el helado de crema y no de hielo. Bueno, pero es que el político es ese padre, los besos son los votos y las rabietas son las manifestaciones. Estoy seguro que el político quiere lo mejor, pero a veces tiene que tener en su balance pues que el niño esté contento y que no le... ¿Me está pareciendo entender que en ese caso sí funciona un poco la ideología? Claro, yo creo que se está tratando de hacer del problema de la vivienda un debate ideológico cuando no existe. Es un debate totalmente económico ahora mismo y de matemáticas. Usted hablaba de que Málaga tiene una necesidad de unas 50.000 viviendas. Sin embargo, actualmente en la Málaga provincia. Málaga provincia, sí, sí. En la provincia hay más de 150.000 viviendas vacías.
cómo casa eso. Porque al final, el parque de viviendas, si esto se pone en marcha, sería suficiente. Si hay una necesidad de 50.000 y hay 150.000 que no tienen uso, ¿por qué pasa eso? ¿Tienen datos de eso? ¿De las viviendas Sí. vacías? El tema de la dato del vivienda INE, vacía, el dato de la vivienda vacía que dice el INE, oye, no es un dato eficiente para empezar. Pero luego lo siguiente es que todas esas viviendas tienen propietario. Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, se genera una demanda contra la oferta, en esa demanda está quien compra su primera vivienda para realizar su vida doméstica, el español que compra para su segunda residencia, el que compra para poder ponerla en alquiler o la demanda internacional. Lo que no cabe duda con el parque de vivienda existente es que lo que habría que fomentar es que pueda virar al alquiler. Y para eso lo que se necesita es seguridad jurídica, cosa que no se tiene a día de hoy. Y por lo tanto, el esfuerzo en el corto plazo vendría por ahí, en modificar aquellos preceptos de la ley que hacen insostenible a que un pequeño ahorrador, a un pequeño propietario, porque no olvidemos que todo el parque de vivienda en España es de pequeños propietarios, lo puedan poner en el alquiler. Se está refiriendo, sin decirlo, sobre todo a las garantías del arrendador, ¿no? Del propietario que arrienda, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver, bueno, pues con la vulnerabilidad económica que puede garantizar un inquilino quedarse en la casa, todo eso se refiere, ¿no? Me refiero a todo eso, incluso a la intervención del precio, ¿no? Que hace que lo eches para atrás. Muchas de esas viviendas, de ese parque de vivienda que se pone en alquiler, se ha comprado con una hipoteca. Pero el propietario no tiene una cobertura de qué pasa si sube el precio de la hipoteca, si sube el tipo de interés. Él no lo puede repercutir tampoco en el mercado. Entonces se está descargando toda la carne sobre el mismo gancho, ¿no? Que es el propietario, y eso a veces lo que hace es la retirada de la vivienda del mercado. Bueno. Sí, pero ese propietario que la tiene en el mercado y tiene hipoteca la tiene que seguir pagando, ¿no? Claro, la tiene que seguir pagando, pero la manera de ponerla en el mercado para asegurarse que no le dejarán de pagar, para asegurarse de que va a poder acompasarle algunas necesidades, pues hace o que sea muy exigente con el inquilino o que, eso sí, vire a otro tipo de alquileres como pudiera ser la corta estancia. Sí, pero hay un detalle que me llama la atención y es la subida de precio, ¿no? Que, bueno, pues es una cuestión de oferta y demanda exactamente igual. Pero claro, esa subida de precio va a dejar fuera, ¿no?, de la posibilidad de adquirir una vivienda a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué solución hay, teniendo en cuenta que vivienda protegida tampoco hay suficiente, ¿no? ¿Crees razonable que haya precios, ¿no?, sobre todo en lo que es el amplia área metropolitana, ¿no? Lo que decía Jesús, ¿no?, pues de piso de 2 habitaciones a más de 300.000 euros y cosas así? Es razonable, pero no es deseable. Pero es razonable porque la razón es la teoría de la escasez. Volvemos a lo mismo. O metemos en el mercado más oferta bruta, y bruta quiero decir de todos los segmentos, o eso va a seguir siendo así. Si uno pone una vivienda en alquiler en un edificio y le llaman 40 personas, es obvio que va a haber 39 que se quedan fuera. ¿Y quiénes son los 39 que se quedan fuera? Los 39 más débiles. Pero si hubiera 45 viviendas en el edificio, entrarían los 40. Y además a precio más y bajo. Todavía quedarían 5. Entonces, sí o sí, la respuesta al problema de la vivienda pasa por la generación de oferta. Y entrando en la VPO. La VPO, por referirnos al grupo territorial más alto y al precio más caro. Eso son 2.500 euros metro cuadrado útil. Y además con un límite de rentas del IPREN de la unidad familiar de 7 veces. Eso estamos hablando de 50.000 euros que estuvieran ganando entre los dos. Y efectivamente, antes apuntaba, oye, se queda mucha gente fuera, claro, ¿verdad? Ese matrimonio entre un enfermero y un maestro, por ejemplo, de ese, claro. Para poder hacer eso, ¿qué es necesario? Que la vivienda libre también pueda acomodar los precios. ¿Cómo? Con la generación de más oferta. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer también? Bueno, pues hay una posibilidad de una vivienda de protección, la de carácter municipal, en la que un territorio pudiera establecer un precio diferente y unas regulaciones diferentes para poder acomodar a toda esa clase media que efectivamente se está quedando fuera. Suelo de protección. Suelo de protección. Que además del especial, el general y el limitado, puede establecerse esa vía que es la de carácter municipal. ¿Y cree que...? Y que se puede establecer ya. O sea, ¿cree que asistimos a algún tipo de burbuja? Me refiero al precio, ¿no? O sea, o los precios van a seguir siendo o los mismos o van a seguir creciendo los próximos años. Van a seguir creciendo en tanto siempre haya más demanda que oferta.
¿Y el final dónde? O sea, es que parece un poco, estalla un poco la cabeza, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo puede seguir el precio, no? Porque Bueno, la crisis los del salarios... 2007 sí bajaron mucho los precios. Sí, pero era una crisis Diferente. totalmente Ahí sí había diferente. mucha, No era además, escasez de mucha oferta. oferta, ¿no? Había oferta, luego además la capacidad de compra venía Financiera. totalmente sostenida por una financiación en la que el comprador no tenía que hacer ningún esfuerzo, en la que cualquiera podía comprar, y entonces lo que se generó una demanda artificial, porque cualquiera podía comprar. Que Sí, en aquella hizo época esa- parecía que el que no compraba un piso para alquilarlo era tonto, ¿no? No, es que daban la hipoteca para el piso, para beber Para y los hasta muebles, comprar. para- Y un viaje para viaje. celebrarlo. Un viaje para Y un celebrarlo. viaje para celebrar la Es compra, verdad. ¿no? Pero entonces el precio va a seguir, ¿no? No hay una burbuja ahí. No hay una burbuja. A mí, Bueno, a pues- mí me gustaría... ¿Estás preocupado? Sí, estamos muy preocupados. ¿Y tienes esperanza? ¿Eres optimista o...? Esto lo decía a Jesús, que prefería contestarlo dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé, No te voy a dar por porque no. si no la respuesta sincera es dura. Nosotros estamos viendo que las medidas son tibias, hasta las que hemos conocido ahora, que son las medidas que reclamaba el sector hace 10 años, cuando de lo que se trataba era de hacer más eficiente el proceso. Ahora se trata de hacer más eficiente el proceso, y eso lo podremos hacer con las medidas que se han visto, la declaración de Asturias, las que anunciaba un partido hace poquito, 30 medidas en Madrid, algunas incluso de las que ha dicho el Gobierno, pero no son suficientes. Y para eso hay que tomarse la vivienda como una prioridad. Y tenemos el derecho a poder innovar en la legislación de vivienda. Y para que sea una prioridad de verdad, ¿sabes qué tiene que ocurrir? Esfuerzo presupuestario. Se lo decía Jesús, creo que el año pasado. Aquí no valen las políticas de vivienda, lo de te quiero mucho, perrito, pero pan poquito. A la vivienda se le destina el 1% del gasto total presupuestario. Y mientras eso sea así, no puede ser una prioridad. En comparación con otros países de nuestro entorno, o sea, países europeos similares a España, ¿la situación es similar o...? Bueno, es una situación parecida en muchos de los países, sobre todo si me pregunta europeo, porque la burocracia es muy parecida. De hecho, en realidad, muchas de las regulaciones que tenemos pues derivan de algunas directivas europeas, como por ejemplo la dificultad de financiación en la etapa de la urbanización. Eso deriva de una directiva europea. Hay algo todavía que hay que dar pasos, por ejemplo, para el alquiler. Cuando un promotor hace un edificio para ponerlo en alquiler, todo el IVA es un coste que tiene que soportar, a diferencia de cuando lo vende. ¿Por qué? Porque el alquiler que le hace al inquilino no está sujeto a IVA y por tanto no se lo puede deducir. ¿Qué hemos propuesto? Pues que se sujete a IVA el alquiler a tipo cero para que el promotor se pueda deducir. Deducir el IVA. Eso que va a hacer abaratar el coste y que pueda hacer más vivienda. Pero eso también va a requerir, además de la vocación de nuestras administraciones, la modificación de alguna directiva europea. Pero no obstante, el esfuerzo presupuestario sí que es mayor. Y yo diría que incluso Sobre en eso, España... ¿en qué debería aumentar el gasto presupuestario? Pues mira, hay uno... Quiero que me lo aclares. Rápido, o sea, rápido, porque ya Por estamos... supuesto. El gasto presupuestario, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, en vivienda y suelo, ¿cuánto es el presupuesto en suelo? O sea, que compra. Cero. Cero. El presupuesto en suelo es cero. Y hay otros territorios que tienen un 50% más de esfuerzo presupuestario que nosotros. Incluso la media. Bueno, 50 sobre El 0. 50% de cero. No, digo en total, de ese 1% tenemos al 1,6 o País Vasco. Aquí que está tiene como 2. para equivocarse, ¿sabes? Matemáticas, al final son las Sí, matemáticas. sí, sí. Siempre Una eso, broma, una siempre broma. eso, siempre eso. Bien, pues no sé, nos hemos quedado un poco ahí con el cuerpo, pero bueno, Sí. ya nunca se le podrá decir, o se te podrá decir Que nos avisó. no lo avisaste, ¿no? Da. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Intentaremos próximamente dar mejores noticias. Gracias Jesús, gracias Ana, gracias Javier y especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre, que ya sabemos que son muchos, aquí en la Alameda, y hasta la próxima semana que traeremos aquí a esta mesa al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Hasta entonces. Hay que preguntarle por las viviendas. Sí.